Estaba recordando que hace unos 12 años quizá me tocó ser sinodal en una exposición de una tesis de uno de nuestros alumnos del seminario. Y una de las preguntas que se le hizo y que tenía que ver con su tesis giraba alrededor si Dios era judío o Dios era cristiano. Y lógicamente que él estaba presentando varios argumentos, pero luego dijo la frase importante. Dijo así: Dios no es judío y tampoco Dios es cristiano. Dios es Dios. Es decir, Dios está más arriba de cualquier expresión religiosa. Dios no está limitado por las expresiones religiosas. Por supuesto que Dios ha revelado su palabra y ha revelado su ser, su persona, y nos ha dado un documento llamado la Biblia, que es la base de todas nuestras creencias y donde cada uno de nosotros fundamenta nuestras convicciones o sus convicciones acerca de Dios. Pero Dios no es solamente Dios de un grupo humano. Dios no es solamente Dios de los judíos o solamente Dios de los cristianos, o cuál Dios es superior a cuál de estos dos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Porque mira lo que dice este texto de Romanos capítulo 3. Dice así: ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Pero déjame releerte este texto de Romanos capítulo 3 versículo 29. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Y entonces Romanos 3:29 nos deja súper claro que nuestro Dios, te digo, está más arriba de cualquier expresión religiosa o de cualquier grupo humano que quiera particularizarlo. No, Dios es Dios de los judíos, pero también Dios de los gentiles, dice la Biblia. Y al hablar de gentiles, aquí engloba a todos los que no son judíos. Y estamos hablando pues de los occidentales, de los orientales, de los del sur, de los del norte, de los blancos, de los negros, de los amarillos, de todos esos grupos humanos. Dios es el Dios creador de todos nosotros, de todos ellos. Y también Dios de los judíos, porque así Él lo estableció. Estaba oyendo justamente hace unos meses una exposición de un maestro, un rabino judío, que basado en su sistema de interpretación, él decía que la primera letra que hay en la Biblia, en la Torá, es la letra Bet. Y así justamente empieza la Biblia, Bereshit. En el principio quiere decir esa palabra, Bereshit, en el principio. Tú abres la Biblia y en Génesis capítulo 1, así justamente empieza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Bet, que es la primerísima letra del alefato hebreo o del alfabeto hebreo, simboliza el número 2. Entonces, una de las explicaciones que daba este rabino judío es que el número 2 tiene que ver con muchas cosas, pero algo que destacaba él es que en el mundo Dios quiso en el mundo
Dios quiso que hubiera dos grupos humanos, los judíos y los gentiles. Es decir, los judíos y todos aquellos que no somos judíos. Todos estamos englobados allí. Y tanto para los judíos como para los no judíos, que en este caso somos los gentiles, para ellos Dios abre sus brazos. Y hay cientos de testimonios de eso a lo largo de la historia, miles, millones de testimonios. Pero también en la Biblia encontramos justamente eso, porque los judíos son un grupo que resulta, o su raíz es un hombre llamado Abraham. Y Abraham, hemos platicado de él en varios otros devocionales. Abraham era un hombre, pues, adorador de ídolos. Él vivía en Ur de los Caldeos, en la vieja Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia. Y entonces él pues no sabía nada de Dios, hasta que Dios se le revela y entonces lo busca, le sale al encuentro en algún momento de su historia y lo llama para que sea el fundador de un pueblo, de su pueblo amado, el pueblo judío. Pero antes de que Abraham fuera el padre de la fe y fuera la raíz de todos los judíos, él también era un gentil, era un pagano. De hecho, el argumento de Romanos, uno de los grandes argumentos del libro de los Romanos, es que Dios hace un pueblo especial o provoca que haya un pueblo único llamado de los judíos o llamado judío, pero su raíz es un gentil, que en este caso te estoy comentando es el padre Abraham. Años después, el padre Abraham se convierte en el padre de la fe, en el amigo de Dios, que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pero el punto es que Dios, como dice aquí el texto de Romanos capítulo 3, versículo 29, ¿Dios es Dios de los judíos? Es una pregunta. Y dice, ¿no lo es también de los gentiles? Y luego viene la afirmación, sí, también es Dios de los gentiles. Así que la conclusión que daba nuestro alumno allí en la exposición de su tesis, de que Dios no era judío ni que Dios era cristiano, sino que Dios es Dios y que Él no pertenece a ningún grupo humano. Eso está ratificado por la palabra de Dios. ¿Y cuál es la relevancia de eso? La relevancia es que tú y yo estamos en sus planes, en los planes de ese Dios que está arriba de todos los grupos humanos y que Él se acerca para encontrarse con nosotros. Así lo hizo con Abraham. Se acercó para decirle, oye Abraham, sal de tu tierra, deja tus parientes y yo voy a hacer de ti una gran nación. Y entonces se desencadena toda una serie de eventos en la vida de Abraham porque Dios le salió al encuentro. Cada vez que Dios sale al encuentro de alguien, le cambia la historia. Dios, cuando te sale al encuentro, te cambia tu historia, te cambia tu destino. Es lo que pasó con Abraham, es lo que pasó con Moisés, es lo que ha pasado con millones de personas en la tierra. Cuando somos conscientes de que Dios se acerca a nosotros, nos busca y nos abraza, también le da sentido a nuestra vida, le da dirección, le da un motivo, un camino, una razón de ser. Ese es el Dios que no es judío ni es cristiano, porque Dios
es Dios. Y como dice Romanos capítulo 3, versículo 29, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Y si eso se oye muy general, lo puedes particularizar. Dios también es mi Dios. Dios también es tu Dios. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.